Cordial saludo, mi nombre es Jenny Paola Valencia Torres y el día de hoy voy a hablar sobre el protocolo de evaluación básica en psiquiatría y psicología forense estipulado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ¿Para qué nos sirve este protocolo? Obviamente para hacer un buen quehacer en nuestro tema psicojurídico, poder realizar un buen informe pericial a través de la evaluación, la valoración y finalmente la entrevista. Entonces, para empezar, primero debemos tener una recepción y una citación. Entonces, ¿para qué nos sirve la recepción y la citación? Esta es una herramienta para poder realizar nuestro informe pericial. Sin embargo, hay algunos ítems que también hay que recalcar en esto. Y es que con este podemos proporcionar una atención oportuna a nuestro cliente, siempre bajo el objetivo de dar un trato humano y brindar también dignidad a quien sea nuestro cliente o a quien tengamos que defender. Nos sirve también para estudiar el caso, porque a través de este nos podemos empapar de toda la información que necesitemos para posteriormente preparar la evaluación. Pero no solo la evaluación, hay que recordar que dentro de la evaluación está la entrevista y está la valoración. Entonces, a través de la recepción podemos hacer como ese pequeño esquema que nos permita hacer tanto la entrevista como planear la evaluación y finalmente hacer nuestra evaluación. Nos sirve para programar la cita de la persona a examinar, es decir, estipular un día, una hora y un lugar en específico. O posteriormente, si hay más entrevistas y si se aplican más de una prueba, obviamente también para llevar una especie de cronograma en qué momento se van a hacer estos y demás. Y finalmente, para cumplir con los requerimientos exigidos por el proceso de cadena y custodia de los elementos y materia de prueba. ¿Qué quiere decir esto? Con que es necesario para cumplir todos esos requisitos que nos manda el Instituto Nacional de Medicina Legal para poder hacer un peritaje psicológico y así exponerlo a juicio oral, que eso lo veremos más adelante. Muy bien. Entonces, ¿qué nos llega a nosotros como peritos? Nos puede llegar la copia de la denuncia, el acta de inspección de escena, la entrevista o entrevistas judiciales, las copias de las historias clínicas, los informes escolares, los documentos de registro laboral, el informe de actividades de policía judicial, entre otros documentos que obviamente vamos a tener dentro de nuestro folio. Al momento de recibirlos, siempre debemos procurar, no solo procurar, sino tener en cuenta que estos deben ser siempre legibles. No deben tener tachones, no deben tener correcciones, no, todo bajo el estándar y sí, lo legible para obviamente no tener problemas a futuro. También debemos contar con un lugar de almacenamiento adecuado de este material de trabajo, obviamente porque estamos hablando de información de otra persona y a pesar de que nuestro secreto profesional se va a decir obviamente a los otros entes con los que trabajemos, es de suma importancia tener en cuenta que debemos ser muy cautelosos con estos tipos de documentos y papeles, pues siempre teniendo las precauciones de seguridad y la cadena de custodia para también evitar posibles altercados a futuro. Bueno, pues ahora después de tener una recepción y citación pasamos a la evaluación. La evaluación psiquiátrica o psicológica forense. Entonces, pues los objetivos de la evaluación siempre va a ser obtener información acerca del estado mental y las circunstancias del antes, durante y después
de los hechos que se encuentran bajo investigación y que ayuda a clarificar el comportamiento del sujeto en los mismos con el fin de orientar a las autoridades que investiguen el caso. Es decir, lo que se ha hecho en clases anteriores, recopilar toda la información acerca de qué ha estado sucediendo, antecedentes y demás para así no hacer nuestro quehacer, que es como orientar a esos entes judiciales a las decisiones de los jueces y demás autoridades. Otro de los objetivos es observar la actitud, el afecto, el lenguaje verbal y no verbal del examinado en relación con los hechos investigados. Aquí nos remitimos al examen mental. Siempre clarificar, ser bastante observadores con lo que nos dice la persona, no solo con lo que nos dice hablando, sino también con cómo nos lo dice, cómo se comporta y todas estas cuestiones que hemos visto a lo largo de las clases sobre qué es el examen mental. Otro objetivo es explorar cómo es el funcionamiento global del examinado y si se ha alterado como consecuencia de los hechos investigados. Entonces, esto es simplemente como investigar cómo era antes del suceso y cómo se está comportando ahora. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para detectar si hay daños y secuelas, que lo hemos venido hablando también, el daño psicológico, las secuelas psicológicas que puede generar el evento traumático o el tema investigado o que nos concierne. Y por último es identificar necesidades de salud o protección del examinado y orientar sobre cómo puede acceder a los servicios de atención en salud, protección y justicia. Yo lo relaciono más con los primeros auxilios psicológicos, por ejemplo, en el caso de una victimización. Nos llega la víctima, hay que investigar sobre sus redes de apoyo, sobre cómo es que afronta la situación, hacia quién podemos dirigirnos para ayudarle y finalmente orientarlo ante los entes judiciales y demás autoridades que pueden también ayudar en el caso y que orientan también a hacer todos estos procesos de justicia y protección en dado caso que sea un menor. Bueno, pues las principales interacciones de la psiquiatría y de la psicología con el examinado se desarrollan en el contexto de la entrevista. Hay que aclarar que siempre debe haber un consentimiento informado, donde se estipule qué pruebas se podrían hacer o cómo se va a generar la entrevista, la valoración y la evaluación psicológica. Obviamente, a través de todo, de la entrevista, primero que todo, llegamos a una impresión o un diagnóstico clínico forense. La entrevista supone un diálogo, obviamente, entre entrevistador y entrevistado que nos permite examinar la conducta, el pensamiento, el lenguaje, la lógica de su discurso y otras funciones como la atención, la orientación, la conciencia, la memoria y asimismo tener la anamnesis que hemos hablado anteriormente, que de ahí se desprende del examen mental, donde también vamos a incluir datos familiares, personales, médicos, de desarrollo social y en un inicio y avance del proceso que llevamos con nuestro investigador. Bueno, se puede dar una serie de, por así decirlo, modificaciones o ayudas dentro de la entrevista. La primera podría ser entrevista a acompañantes. ¿Qué quiere decir esto? Podemos entrevistar a familiares cercanos acerca de lo que ha sucedido y cómo es la persona. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro cliente o a quien entrevistemos no nos va a decir toda la verdad. Y dentro de nuestro quehacer psicológico jurídico necesitamos saber todos los hechos de lo ocurrido. Recuerden, antes, durante y después del suceso. Entonces, al hacer entrevista a los acompañantes, nos permite explorar más aquella información que a veces queda suelta
o que a veces quedan vacíos. También para detectar en qué momento nos están diciendo mentiras o en qué momento algo se le puede olvidar a nuestro cliente. Información complementaria. ¿Qué es la información complementaria? Puede ser aquellos exámenes eh, médicos que nos permitan como hacer también aquella anamnesis donde uno puede identificar qué problemas de salud puede tener que también puedan afectar dentro del caso o que nos llegue a servir para realizar nuestro informe. A veces podemos tener solicitud de intérprete. En este caso, por ejemplo, cuando se habla de una persona sordomuda, en el caso también de alguna persona con algún tipo de discapacidad o simplemente con también en el caso que nuestro cliente sea, por así decirlo, de alguna etnia o que no pueda comunicarse con nuestro lenguaje, entonces tendríamos que usar algún intérprete. La exploración física. Esta se da más dentro de la psiquiatría, es decir, que un médico puede hacerlo. Nosotros como psicólogos no podemos hacer esa exploración física, cabe resaltar. Exámenes complementarios. ¿Qué quiere decir esto? Pues son aquellos pruebas, eh, tests o exámenes que se contrasta con la información complementaria, que son todos aquellos exámenes que nos puedan proporcionar cierta información para poder esclarecer o para poder ayudar a nuestro cliente. Y hay algo muy importante que nos dice este protocolo y es el examinado sintomático. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un examinado, valga la redundancia, sintomático, nosotros podemos parar la entrevista y remitirlo obviamente a urgencia, dependiendo la emergencia o la urgencia que se presente en el estado de salud de nuestro cliente. Entonces podemos decir en algún momento como no vamos a hacerlo por hoy, sin embargo, siempre hay que dejar escrito que se ha aplazado o se ha movido a otra fecha por las circunstancias que se hayan presentado. Bueno, mediante la entrevista y el examen mental, pues obviamente se detectan los signos y síntomas valiosos para el diagnóstico de síndromes, la impresión clínica sobre la capacidad intelectual del examinado. Aquí los invito a ver el siguiente video para realizar después un ejercicio que va a ser bastante interesante. Entonces, continuando bajo esta misma línea, hay que tener muy presente que siempre se va a tomar la huella. Y dependiendo del caso, siempre hay que hacer este recorderis o no sé cómo quieran llamarlo, de que se debe tomar la huella del dedo índice derecho o en su efecto el pulgar derecho. Y esta se debe poner en un extremo libre de la solicitud escrita. De no ser posible pues la toma del índice o del pulgar de la mano derecha, pues obviamente se hará con la otra mano, es decir, con la izquierda. Y se hará una anotación correspondiente donde se deja constancia en el respectivo informe que se ha tomado la huella, independientemente de la mano que sea. Y también hay que tener en cuenta que debemos explicarle a nuestro cliente que como producto de la valoración se elaborará un informe o un dictamen que se enviará al solicitante, en este caso pues es el abogado o el juez que lo necesita o la autoridad que lleva el caso y que siempre él es el que determinará el curso a seguir. Nosotros no, nosotros solo hacemos la valoración y ese informe para que ellos puedan tomar esa decisión. Y también se le hace saber al examinado que no habrá una continuidad en el contacto con el perito y pues el evaluado, ya que como recordamos, la diferencia entre el quehacer clínico y el quehacer psicojurídico es que nosotros no entablamos una relación como tal con nuestro cliente y que obviamente esto será expuesto en audiencia pública. Bueno, ahora después de hacer una
entrevista, de tener ya citada a la persona, de conocerla, de saber un poco de su historia, pasamos a la elaboración del informe pericial o el dictamen, pues este nos permite hacer una descripción del funcionamiento psicológico del cliente, una descripción semiológica, donde podemos anotar o identificar aquellos signos, síntomas, tanto positivos como negativos, dentro de toda su historia de vida y en el momento de la evaluación, hacer un diagnóstico clínico o psiquiátrico en este caso, como se dice en el último punto, utilizando pues los conceptos psicolegales acordes a los términos jurídicos y los códigos en el marco de la solicitud de que nos haya pedido el juez o su señoría o la entidad jurídica o legal. Y bueno, dentro de este protocolo nos hablan de dos principios que son de suma importancia: el principio de publicidad y el principio de inmediación. El principio de publicidad no hay que verlo como la palabra lo dice literal, que nos imaginamos como un principio de hacerle aquella propaganda, por así decirlo. No, aquí no hablamos de ese tipo de publicidad, sino que debe ser público, a eso se refiere este principio. Y nos dice que toda prueba debe practicarse en la audiencia del juicio oral, de forma pública, en presencia no solo de los actores intervinientes en el proceso, sino en el público. Siempre, siempre juicio oral. Obviamente, esto no aplica cuando es menor de edad. ¿Por qué? Porque siempre debemos velar por ese bienestar del niño, del menor. Por ende, no hacemos presente al interviniente dentro de este principio de publicidad. Obviamente hay algo público, pero el niño no va a estar directamente en el escenario. ¿Listo? Entonces a eso me refiero con que no aplica para los niños. No, sí, obviamente tiene que ser público y ser expuesto en juicio oral, pero el menor no va a estar ahí. ¿Por qué? Pues por su bienestar. Y por último, o el segundo más bien, el principio de inmediación, que es la percepción por parte del juez de la prueba. No solamente se relaciona con el medio probatorio, sino fundamentalmente con su participación personal en la producción de ella en forma directa. Entonces, el principio de inmediación es, por así decirlo, el juez. Siempre va a ser el juez, porque obviamente él es el que recibe pues el testimonio, las pruebas, las ve, mira a ver qué tan cierto puede ser que las pruebas se contrasten con lo que nosotros estamos diciendo y con la orientación que le estamos dando. También pues para ir controlando y relacionando lo que el medio va poniendo de presente, es decir, siempre va a ser público en el juicio oral y obviamente siempre va a haber un juez que va a evaluar todo ello o todo eso para poder tomar una buena decisión. ¿Por qué tenemos estos principios y porque obviamente nuestro protocolo se rige bajo todas estas reglas y demás? Porque nos basamos en, primero, la Ley 906 del 2004, que es el sistema penal acusatorio. Entonces, este nos dice que los resultados de la valoración psiquiátrica o forense, psicológica en este caso, deben consignarse en un informe pericial, que es lo que nosotros hacemos a través de lo que, no me cansaré de repetirlo, de la entrevista y la valoración, para que esto se convierta en una prueba y puedan ser controvertidos en la audiencia pública. Por eso es que se enlaza con el anterior principio que está diciendo del principio de publicidad. Entonces, ese informe debe ser puesto siempre en conocimiento de las partes y debe ser por lo menos presentado con 5 días de anticipación. No es que lo traje el mismo día a la audiencia, no. Debe tener siempre 5 días antes de anticipación a la celebración de esta misma. Y el otro requerimiento nos lo da la Ley 600 del 2000,
que es del sistema inquisitivo o mixto. Entonces, nosotros como peritos, nuestro deber es recolectar, asegurar y registrar, también como documentar la evidencia que resulte derivada de toda la actuación y dar informe de ello al funcionario judicial. Es decir, qué hacemos con todas esas pruebas, con toda esa historia familiar, con toda esa historia social, pues obviamente nuestro informe para presentarlo al funcionario judicial. Pues siempre nuestro dictamen tiene que ser claro, preciso y donde se explicarán los exámenes o experimentos técnicos. ¿Y por qué decimos experimentos técnicos, científicos o artísticos? Porque obviamente esta rama de la ciencia usa el método científico. Recuerden que nosotros siempre hablamos de probabilidad. Entonces esto tiene que ver mucho con todas las pruebas que hagamos y siempre hablar en probabilidad e hipotetizar para poder lograr unas conclusiones y esas mismas hipótesis, ese mismo método científico es ponerlo en palabras que el juez pueda entender para que obviamente, como he hecho anteriormente, pueda tomar una decisión. Después de tener toda nuestra entrevista, valoración y evaluación, podemos proceder a hacer nuestro informe pericial. Para ello empezamos pues con el encabezado. ¿Qué debe tener el encabezado? Pues el número de erradicación del caso, la fecha en que se envió el informe, el destinatario, que siempre va a ser quien lo solicite, ya sea el abogado o el juez, el número de fecha y del peritaje, el número de folios o anexos, que son todos esos documentos que anteriormente dije, como las cartas judiciales, las historias clínicas y demás, la referencia a un número único de caso y la fecha y hora de las entrevistas y exámenes realizados. También se ponen las técnicas utilizadas. Aquí es donde hablamos más de la evaluación. Recordemos que la evaluación siempre va a ser cuando nosotros apliquemos no pruebas de screening, sino pruebas con más validez, como lo puede ser un MMPI u otro tipo de prueba. También aquí ponemos los procedimientos, es decir, toda la metodología que se le aplicó al señor o a la evaluada tal prueba y arrojó esto, lo otro, y aquí es donde ponemos los puntos de corte y demás. Em, ponemos el motivo de la peritación, siempre debe ser en comillas y textual, que es lo más importante. Entonces, ¿por qué es que estamos haciendo este tipo de informe? Ponemos la identificación, es decir, del examinado, lo cual es el nombre, la edad, el género o el sexo, todos esos datos que al principio pedimos dentro de la entrevista. También debe estar la constancia de la huella, el consentimiento informado, donde se explica qué es lo que se va a hacer, y finalmente datos de un tercero. ¿Por qué los datos de un tercero? Pues con estos datos podemos remitirnos a otra persona, bien sea su núcleo familiar o social, que nos pueda brindar información de más o simplemente en dado caso que lo necesitemos. Debe tener también un resumen de los hechos investigados según la información allegada pues por el solicitante. Debe tener, esto debe ser también textual y en comillas, y finalmente debe tener la historia familiar, que es cómo ve el examinado o cómo puede escribir a cada miembro de su familia. También podemos investigar en qué trabajan, qué hacen, por qué están allí y demás, obviamente para recolectar más información. La historia personal, pues obviamente todo lo que ha sucedido
en su ciclo vital, puede ser desde su adolescencia hasta el momento del hecho, es decir, indagar sobre toda su historia de vida. Tenemos también los antecedentes específicos, que son todos aquellos que pueden ser patológicos, hospitalarios, farmacológicos, tóxicos, judiciales, psiquiátricos, entre otros. El examen mental, obviamente, en función a todo el estado mental del evaluado, donde podemos conocer y aparte de esto, colocar dentro de nuestro informe cómo fue su actitud, cómo es su afecto, cómo se ve en cuanto a lo introspectivo o lo prospectivo, si está orientado, si hay memoria y demás. También el análisis, ¿qué es ese análisis psicológico y el diagnóstico forense psicológico? Entonces, ahí hablamos de la probabilidad, siempre hay que recordar. Por ejemplo, el evaluado puede generar cierta depresión debido a tal y tal caso. Aquí es donde hablaríamos más que todo del nexo causal o simplemente, por ejemplo, en guardia y custodia sería como de por qué no se puede quedar con un padre o con el otro sí, o esas cosas son las que se ponen dentro de nuestro análisis. Y finalmente las conclusiones, que ya en sí es como el diagnóstico forense. El anterior era el diagnóstico, pero analizándolo del por qué, hipotetizando. La conclusión es ya donde nosotros podemos hacer recomendaciones de por qué podría ser esta decisión viable o no viable. Y finalmente, pues nuestro nombre y nuestra firma. Y así es como podemos presentar cualquier informe psicológico pericial, ya sea de guardia y custodia, incluso de la autopsia psicológica. Algo muy importante aquí y que olvidé decir, es que, por ejemplo, cuando hablamos de una autopsia psicológica en el caso de ser homicidio o suicidio, podemos entrevistar como mínimo a 5 personas que estén dentro del núcleo familiar. Esto con el fin, pues obviamente, de obtener mayor información de qué fue lo que, o la probabilidad de que un hecho haya dado suceso, por así decirlo. Y eso es todo lo que nos dice como el protocolo básico de cómo presentar un buen informe y una evaluación basados en todas estas guías que nos proporciona la página de Medicina Legal, que más abajo les dejo el link para que puedan acceder y pues dar un vistazo para poder orientarnos también y hacer un buen quehacer psicológico dentro de nuestra materia y entrar de lleno y a través de todas estas guías, porque es muy interesante ya que esta página nos da muchos protocolos y muchas guías de las cuales nosotros podemos sacar bastante fruto y poder hacer un buen peritaje, por así decirlo, ya que aquí separa lo que es guardia y custodia o puede también por ahí hay de violencia de género y demás. Entonces les dejaré el link de la página en el video. No siendo más, invito a cada uno a que revisen este video del chico que tiene personalidad múltiple y se animen a hacer un examen mental y qué tipos de pruebas o cómo harían una valoración de, de ese muchacho. Sin más preámbulo, gracias y hasta pronto.